Pasaron 36 minutos de las 9 de la mañana. Fernando Sichero, un médico que es cirujano, que opera corazón abierto, que es profesor de anatomía y en este caso director del Instituto del Trasplante de Buenos Aires. Te corrijo con la mejor intención. Sí. El instituto tiene un órgano contralor interno que es un presidente y dos directores. Ah, correcto. Yo soy el presidente, el director es Jorge Vergés y la otra directora Ana Aguiar. Correcto, correcto. Digo, la aclaración, sí, como corresponde. Ya conversamos con él, hay una información que nos trae Hernán Mundo desde Casa de Gobierno. Hernán. Es así, Hugo, ya instalados aquí en Casa Rosada. La novedad de última hora es la siguiente: por cambios en las condiciones meteorológicas, se adelanta a mañana el acto de la recepción operativa de los 6 aviones F-16 adquiridos a Dinamarca. Por lo tanto, este acto se va a hacer a las 9 mañana en el área material Río Cuarto de la provincia de Córdoba, y habrá previamente de 8 a 8:45 un sobrevuelo de dichas aeronaves por la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que esto estaba previsto en un primer momento para el domingo. Esa es la novedad de última hora. Bueno, Hernán, contanos, ¿quiénes van a estar presentes allí en Córdoba? Tenemos entendido Luis Petri, el presidente Javier Milei, por supuesto con autoridades de la Fuerza Aérea, y entendemos que van a estar allí presentes autoridades, por supuesto, locales, de Las Higueras, que está pegadito allí a Río Cuarto, de Río Cuarto, y también de la gobernación Yayora. Muchas gracias. Bueno, hay algo más, Hugo, para comentar. ¿Cómo no? Reunido ya el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, con Diego Santilli, con Manuel Adorni, despacho aquí en lo que es el área de interior de Casa de Gobierno, así que nos quedamos aguardando si hay definiciones del gobernador de La Pampa. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Fernando, y cuando hablamos del tema concientización sobre los trasplantes, ¿qué es lo que hay que remarcar? Mira, sobre todo que yo creo que hoy por hoy, después de haber estado casi 2 años en la gestión, desde la procuración de órganos, veo que en lo personal el tema de donante está totalmente terminado. La gente es donante. En lo colectivo no funciona igual. A ver. Y ejemplos. En los últimos 10 años, hacemos 2015-2025, tenemos la misma cantidad de donantes por millón de habitantes, con un pico muy importante, casi del doble, en 2019 con la ley Justina. Lamentablemente por una pérdida de una chiquita que estaba en lista de espera de corazón. Y que su papá empezó a ver la lista. ¿Qué pasaba? ¿Qué se daba cuenta? Que lamentablemente vos venías y se había muerto mi mujer o mi hijo. Entonces, encima del dolor tremendo de que se había muerto una persona, vos le decías, ¿quiere donar los órganos de su familiar? Era una crisis emocional. No entendías. No entendías, la verdad. Y la mayoría que decía, no, ¿cómo le van a sacar los órganos? La sociedad que dijo, nosotros nos damos cuenta que no es un tema nuestro. Entonces, todo mayor de 18 años de la República Argentina es donante presunto, salvo que como estamos nosotros, vayamos al RENAPER, el único lugar donde se puede ir. Y digamos que no. Entonces aparece nuestro DNI. ¿Por qué? Porque cuando tú sos médica y llamás, tengo un fallecido. Perfecto. Nombre, apellido, edad, sexo, de qué se murió y el documento. Documento tal. Nosotros nos fijamos en el RENAPER, no dice nada, es donante. Entonces a la familia ahora no se le pregunta, se le informa, se la contiene, se le explica para qué ese final de vida termina siendo vida en otra persona. Claro. ¿Pero entonces, tiene que estar fallecida la persona? No, hay 3 tipos de donantes, pero quiero cerrarte la idea primero del donante y después es muy interesante lo que decís para que la gente sepa, ¿no? Con respecto al tema de la lista, ¿qué nos pasó? 2015 a 2025 pasaron 10 años. ¿Por qué bajó de vuelta? Justamente porque es un tema que no se pone en agenda permanentemente. Claro. Entonces, uno dice, ¿dónde está la falla? Yo creo que es en la denuncia del potencial donante. Entonces, ahí sí, la sociedad, si está culturalizada, está informada y demás, puede dar el approach al médico o a la médica. Mire, mi familiar falleció o está por fallecer. La verdad que él dijo que quería donar sus órganos. Digo, como para incentivar a la faz médica. Y en la faz médica que tenía, hay que saberlo, hace 35 o 40 años cuando empezó el trasplante en Argentina, de todo se encargaba el INCUCAI. De recibir la llamada, mandar los médicos, mantener al potencial donante, hacer la distribución. Claro, el médico que ya hacía la llamada tenía 20 pacientes en terapia,
más el que era potencial donante. Y entonces tenía que mantenerlo él hasta que viniera el INCUCAI. Estaba sobrepasado. Bueno, hoy por hoy, todas las jurisdicciones que tienen autonomía, como el Instituto de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros somos una estación de bomberos. Ustedes nos llaman, nosotros vamos, evaluamos, hacemos todo el tema con la familia, procuramos los órganos y los distribuimos. El traslado, que es muy complejo. Exactamente. También, ¿no? Y si en la ciudad ninguno es compatible con la lista única del INCUCAI, nosotros nos encargamos con el INCUCAI de pasarlo a otro lugar de la República. El sistema es totalmente federal, y tengo que reconocer que es una de las pocas cosas que no importa el gobierno que gobernó, Se mantiene. se mantiene. Una política de Estado. Que de Estado siempre, no importa, no importa. Digamos, eso hay que reivindicarlo. Ahora, tu pregunta, ¿cuáles son los donantes? Hay 3 donantes. Sí. 2 donantes históricos, tradicionales, y un donante nuevo a partir del año 2020. Donantes tradicionales. Se paró el corazón. Paciente o la paciente falleció del todo. No se pueden extraer órganos, se extraen tejidos. ¿Por qué? Porque si el corazón no late, la sangre se coagula en todo el cuerpo y no se pueden sacar órganos. Pero sí se sacan tejidos. ¿Cuál es el más importante? La córnea. Pero se saca piel, se sacan válvulas cardíacas, se saca hueso, se sacan tendones. O sea, el cadáver, absolutamente cadáver, que es... Funciona como un donante de tejidos. Ahora, Ok. ¿cuál es el segundo donante internacional? Donante a corazón batiente. Esa persona que tuvo un accidente cerebrovascular, o tiene un tumor cerebral, o tuvo un accidente automovilístico, perdió el cerebro. Como decía muy bien el Papa Juan Pablo II, lo que nos da la humanidad, lo que nos da la espiritualidad, lo que nos da el alma es el tener el cerebro. Nosotros somos animales diferentes mientras tenemos el cerebro. Cuando perdemos el cerebro, dejamos de ser humanos. ¿Y por qué hacemos eso? Porque nosotros hacemos el diagnóstico de muerte cerebral, diagnóstico de muerte. Es diagnóstico. ¿Para qué? Para extraerle los órganos a un muerto. Y ahí sí el corazón sirve. Y ahí sirve el corazón, el hígado, Todos. los pulmones, los riñones, el páncreas, el intestino y aparte los tejidos. Entonces, hoy por hoy, lo que vemos es que la gente se muere, y sí, pues es un ciclo biológico. ¿Y por qué no aumentan los donantes? En la ciudad, por suerte, desde el año pasado hasta ahora, cuando nosotros entré con el tema de las córneas que había hecho de 70 a 75, claro, el cadáver falleció, ya está, no hay vuelta atrás, no es como la muerte cerebral que hay que esperar para que las funciones cerebrales desaparezcan del todo. En la muerte simple, con paro cardíaco, hasta 6 horas se pueden extraer los tejidos. Entonces nosotros en la ciudad, ¿qué hicimos? Como tenemos un sistema, este es el más unitario de los países federales, ¿no? Dios está en todo lado, pero atiende de General Paz para adentro. El sistema público de la ciudad es tremendo, es espectacular. Entre el SAME y los 30 hospitales del sistema, es tremendo. ¿30 hospitales son? Sí, 30 hospitales, de los cuales 18 son de agudos. Entonces, ¿Qué hicimos? significa que sean agudos? Que vos podés internarte y tenés terapia intensiva y tenés cardiología. Porque es para la emergencia total. Yo con colectivo, hay 18 hospitales en el gobierno de la ciudad que son de agudos. Claro. Hay de agudos de alta complejidad, los más ¿Eso grandes. cuándo son- se creó, Fernando? Más o menos. El último hospital del gobierno de Porque la es un ciudad sistema espectacular realmente. es del Sí. año 1943. Hace 100 años casi. Qué Y bárbaro. entonces, ¿qué hicimos? En 2018, tengo que contarlo porque la gente se acuerda. En el Hospital Muñiz se entregaron 2 cadáveres cruzados. El ALB, el BA, cuando abrieron los cajones, no eran los que tenían que hacer. Eso que generó un cambio en toda la documentación para entregar el cadáver. Se creó un formulario llamado FUX, Formulario Único de Seguimiento de Cuerpos. 5 páginas tiene. Una para el camillero, una para la enfermera, una para admisión y egreso, una para el morguero y una para la cochería que se lleva el cadáver. Listo, no hay manera de confundirse. ¿Qué hicimos nosotros? El primer párrafo de ese formulario dice, llamar al Instituto de Trasplante. Y nosotros decimos, si es potencial donante, no es potencial donante. No es potencial donante, se hace toda la cadena y se entrega el cuerpo. Con el dato que dijo usted del RENAPER. Exactamente. ¿Es potencial donante? Vamos, lo vemos, lo evaluamos, o bueno, si es un cadavérico, le extraemos las córneas. ¿Eso qué hizo? Enero 2024, 212 pacientes en lista de córnea en la ciudad. Diciembre del 2025, 90. Bajamos 58% la lista de espera de trasplante de córnea en la ciudad. Y encima, antes tardaban 1 año para trasplantarse, ahora tardan 4 meses.
¿Qué demostramos con esto? Perdón, antes de que yo asumiera con Jorge Bercé, la gente no se moría igual. Pero no estaba el mecanismo para poder volver a ingresar en ese sistema la gente que todos los días lamentablemente se muere. Pero también uno tiene que entender que en el tema de trasplante es lo más altruista. Obvio. Porque es, yo le doy a alguien a algo sin pedir nada. Y encima generalmente no sé a quién se lo doy. Pero mi final de vida le da vida a otro. Ahora, yo digo, trasplante. La gente tiene un final de vida. ¿Es reticente? No es reticente. El 8% de toda la gente del país puso que no quiere ser donante. Nada más. Ah. ¿Se entiende? O sea que Sí, se entiende. la mayoría de la gente quiere ser donante. Entonces, bueno, el tema está del lado médico. Y hay un perdón, ¿no? Y hay un Sí. seguimiento con aquellos que recepcionan un órgano como para la concientización de lo que significa una segunda oportunidad, respetar, digamos, esa actitud altruista de aquel que sí donó sus órganos. Sí, nosotros, Hay por una hay cuestión, como un seguimiento, Sí, digamos, sí, para por- todo aquel que... Por una cuestión formal, a todos los que donan, a las instituciones que donan, le hacemos y le decimos si se utilizaron o no se utilizaron, corazón, hígado, le decimos todo, a las instituciones que donan. Siempre se hizo. Ahora, a los que reciben, Sí. imagínate que hay ya millones de personas con trasplantes en la Argentina Sí. que están contenidas por su centro de trasplante. Ah. Y los que se hacen en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son de dominio público, los controla el instituto. Nosotros le damos la medicación, le hacemos un carnet para poder moverse en la ciudad, ingresan con un subsidio, claro, porque les cambia la calidad de vida al trasplantado. Ahora, ejemplos, que son ejemplos de vida. Nosotros tenemos una secretaria que en el año 1997, los primeros días de diciembre, se sintió mal, le dijeron que tenía una hepatitis aguda y perdió el estado de conciencia. Se internó en el Argerich y se despertó al otro año trasplantada. Cuando se despertó, estaba trasplantada de hígado. Y al año siguiente tuvo un hijo. Y ese hijo tiene casi 30 años. Claro. Ven que lamentablemente la pérdida de una vida, si está bien conformado, le da vida a un montón de gente. Obvio. Entonces, la gente que tiene esa sensación de que, ¿cómo es el dolor de perder a alguien? No se sustituye, pero por lo menos entender que ese sacrificio vital terminó dándole vida, y a veces cuando son multiorgánicos, a 7 personas. Y la calidad de vida que tiene, yo tengo el ejemplo de una chiquita que tenía 6 años para trasplantar, tiene 21, es una vida normal, trasplantada de corazón. O sea, y lo que pasó con Felipe y Luca. A los chicos que estaban en el Garrahan. Claro, no, estaban en el italiano. Ah, en el italiano. Estaban en el juntos. italiano, exactamente. Era un chiquito de 2 años y medio, trasplantado de hígado, pero con una infección muy grave, no tenía más pulmoncitos. Y se iba a morir. Entonces, ahí está el tercer donante que se inventó en el mundo. Donante en asistolia controlada. Estoy en final de vida, tengo un montón de aparatos que me mantienen con vida vital, pero no vida social, cultural, emotiva. O sea, es una vida armada de lo médico. La familia toma la decisión y Bien. ese paciente se transforma en paciente con donación a la asistolia controlada. ¿Qué se hace? Se lo desconecta de las cosas graves, se deja que el corazón se pare solito, se esperan 5 minutos y si no hay ningún tipo de reacción, ultra súper rápido, se sacaba hígado y riñones. Ahora también se están extrayendo los corazones y por eso Luca tomó la decisión, el padre y la madre, de ser donantes y hay que aclararlo para la sociedad porque el sistema es transparente. Felipe estaba en la cama de al lado, la mamá de Luca le cantaba a Felipe. Cuando Felipe se transforma en donante, cuando Luca se transforma en donante, Felipe era el tercero de la lista. Había 2 chicos antes a nivel nacional que necesitaban un corazón. Pero ¿qué pasó? La fortuna, Dios, lo que quieran, No eran compatibles. no eran compatibles. Entonces, el primero se lo terminó dando al tercero. Bueno, Felipe ya está en su casa, con 1 añito y medio. Fue impresionante esa historia, la contaba. Ay, por favor. Pero por eso decilo, digo- porque me imagino a esa madre que Esa cantaba, madre, pero por eso que digo- le cantaba al que hoy es el corazón de su hijo también. El trasplante es lo más loable que existe. Como decía Martí, ¿no? Plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Leer 1000 libros, cuidar 100 árboles. Si no puedo tener un hijo, lo adopto. Pero
la donación de órganos es lo más altruista que existe. No hay nada más altruista porque es mi cuerpo, mi decisión hacia el otro. Y encima el resultado, cuando uno lo ve, es increíble. Es increíble, realmente es increíble. La ciencia, por eso el problema hoy no es los trasplantes, son los donantes. Si no hay donante, no hay trasplante. Si no, nos agarra el síndrome de Pittsburgh. ¿Sabe cuál es el síndrome de Pittsburgh? En Pittsburgh inventaron el trasplante hepático. Entonces, de todo el mundo y no va a haber trasplante hepático. Entonces, los cirujanos semanas se miraban entre ellos. Porque no había órganos. Claro. ¿Entienden? Entonces, nosotros la tecnología la tenemos. Lo que no tenemos son donantes. ¿Donantes hay? Sí. Hay que detectarlos. Esa es la idea. Y fíjense que lo que festejamos ayer es la propositivo. ¿Qué festejamos? El día del trasplantado. El producto final de todo ese esfuerzo para que una persona tenga vida. El día del trasplantado festejamos. Impresionante. Doctor Sichero, ha sido realmente un gustazo tenerte. Fue una muy linda nota, ¿no? Sí, creo que sí, todos muy bueno. quedamos muy impactados por lo que significa, por la vida. Y la última, ¿cómo está la Argentina en materia de trasplantes? Mal. Hay que compararlo. Mal, sí, con Europa, que es... O sea, cuando nos comparamos con Sudamérica estábamos bien, pero Sudamérica ustedes saben lo que es, ¿no? Sí. Brasil, Uruguay, nosotros y Chile. El resto, lamentablemente, no. Pero Europa, que es más estable, y el campeón mundial es España, el mismo idioma que nosotros, la misma cantidad de gente que nosotros, en un país un poco más chico. 50 potenciales donantes por millón de habitantes. ¿Acá? 16. Claro. Quiere decir que todos los días se mueren 30 personas que tendrían que ser donantes y no entran en el sistema. Claro. Por eso trabajamos fuertemente para llegar a... Cuando lleguemos a eso, bueno, seríamos top total, pero no estamos bien con los estándares internacionales. Bueno, pero para eso vale la pena estas notas y estas divulgaciones. Absolutamente, y más importante que nosotros son ustedes, ¿eh? No me cabe ninguna duda. Claro. No me cabe ninguna duda. Gracias, Fernando. No, gracias a vos, gracias. Soy nacional. Ingresá